el numeral 2 de la escuadrilla que nos seguía empezó a perder combustible, a notar que perdía combustible en forma muy grande. Ese fue el alférez de Lepiane. Otro momento terrible de esa misión, cuando el Piano me pregunta si qué hacía. Imagínate, el alférez me dice que voy al reabastecedor o me eyecto en la isla. Una decisión que yo, por más jefe de escuadrilla que fuera en ese momento, yo no la podía tomar, porque estoy decidiendo sobre la vida de un camarada y de un amigo. Era muy difícil. Dije, Piano, encomendate en Dios, pedile a Dios que te ayude y decidí vos, no me lo pida a mí, por favor, decidí vos. Ya sabíamos que como estaba y con las transmisiones que recibíamos no volvía al continente, entonces le pedimos al reabastecedor que lo fuera a buscar. Y él veía que a medida que se iba buscando a la coordenada donde nos canta, donde estaba el reabastecedor, él veía su indicador de combustible bajar más, me decía, tengo 500, tengo 300, tengo 200, yo decía, no llega a nada, no te busca nadie, no te rescata nadie, en medio del Atlántico no te rescata nadie. El comandante del Hércules, vicecomodoro Lee 30, escuchando los pedidos de Delepiane, decide ir hacia él aún sabiendo que puede ser derribado por misiles británicos. Ahí en ese momento el Piano lo ve al Hércules, él estaba arriba del Hércules y hace el viraje y se le tira al Hércules. Pensá que era un alférez, tenía muy pocas horas de vuelo y creo que debe haber sido el tercer reabastecimiento de él. Ahí el reabastecedor se arrimó a las islas en un acto de arrojo terrible, ascendió, lo buscó, lo encontró, reabastecieron con una pérdida de combustible muy importante en el plano, tenía un agujero que atravesaba el plano completo, o sea que todo lo que le daban, parte iba al motor y el resto iba fuera del avión y regresamos todos sanos y salvos al continente. Todos llegamos, incluso de Lepiane. Ese fue un factor importantísimo en el desarrollo de la guerra, el tema del reabastecimiento. Nosotros estábamos muy compenetrados y nos entendíamos muy bien con los pilotos, las tripulaciones de Hércules, y fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra y en la cual le dio la posibilidad de éxito a muchas misiones de la fuerza, fue que los ingleses nunca pudieron encontrar dónde hacíamos los reabastecimientos. Buscaron por todos lados, nunca encontraron un Hércules haciendo reabastecimiento. Las misiones extremadamente peligrosas en las que se embarcaban los pilotos eran los últimos actos heroicos de una guerra que ya llegaba a su fin. El 14 de junio de 1982, las tropas británicas finalmente ingresan en Puerto Argentino y se firma la rendición argentina. El general Mario Benjamín Menéndez, jefe de las guarniciones argentinas en las islas, le informa a su par británico que solo puede responder por sus unidades en Malvinas. El general Moore insiste en la necesidad imprescindible de interrumpir las acciones y Menéndez le reitera su falta de control sobre la Fuerza Aérea y la aviación naval, pero le garantiza que no efectuará ningún pedido de misiones. Moore comenta sus experiencias en San Carlos y Monte Kent, donde noche a noche eran bombardeados por los Canberra, y agrega que el día anterior había salvado su vida por un minuto al ser atacados por aviones A-4B. El conflicto deja a los británicos con su flota desmantelada y no es posible proseguir con las operaciones navales. En ese momento, si alguien le pone un valor en números, y un avión que no valía más de $50.000, y una fragata CL-42 valía $550 millones puesta en el puerto. O sea que si uno hace números, realmente no resiste mucho análisis. La guerra económica la ganó la Fuerza Aérea Argentina, desde ese punto de vista, ¿no? Y la Armada con sus A4,
porque eran aviones viejos que nadie calculó que tenían la capacidad de hacer el daño a una de las primeras flotas del mundo. Bueno, creo que hicimos bien los deberes. Hicimos aquello para lo cual estábamos adiestrados y creo que lo hicimos bien. Yo creo que esa es la demostración más grande del profesionalismo y de la cadena que hace que ese hombre, en definitiva el último eslabón, llegue y cumpla con su objetivo. Pero hay un montón de gente atrás y que todos han demostrado ampliamente su valía y convencimiento por la fuerza y en definitiva por la nación. El escuadrón, a pesar de que tuvimos muchas bajas, tuvo el espíritu y las ganas de seguir combatiendo y defender algo que era nuestro. Lo realmente importante es el vínculo que uno genera con el camarada que va a entrar en combate junto a uno, que va a arriesgar su vida con uno y del cual va a depender de mí y yo voy a depender de él. La voluntad y el deseo de poder cumplir con la misión y cumplir con ese juramento que en algún momento hicimos cuando éramos cadetes, de defender la bandera y la patria hasta perder la vida. 36 aviadores de la Fuerza Aérea Argentina y 4 de la Aviación Naval Argentina perecieron en operaciones de combate y accidentes. Primero y fundamental, el mejor recuerdo para aquellos que dieron todo, que es fundamentalmente la vida de aquellos que no volvieron. Es el gran honor para mí de haber haber conocido héroes vivos. Eso yo creo que es el mayor honor que he tenido, que me ha permitido la vida. El conflicto de Malvinas dejó un sabor amargo, pero marcó la impecable profesionalidad de los pilotos argentinos, quienes con tecnologías claramente inferiores y algunas que ni siquiera habían sido probadas, lograron dar batalla y sorprender al mundo con maniobras y estrategias de combate que jamás se habían utilizado. Si Argentina la recupera, será por la vía diplomática, con inteligencia, con trabajo. Es como se lo explico a mis hijos. Malvinas, con toda la calma del mundo, significa la persistencia de la necesidad de recuperarlos. A la coordenada donde nos canta, donde estaba el reabastecedor, él veía su indicador de combustible bajar más, me decía, tengo 500, tengo 300, tengo 200, yo decía, no llega a nada, no te busca nadie, no te rescata nadie, en medio del Atlántico no te rescata nadie. El comandante del Hércules, vicecomodoro Lee 30, escuchando los pedidos de Delepiane, decide ir hacia él aún sabiendo que puede ser derribado por misiles británicos. Ahí en ese momento el piano lo ve al Hércules, él estaba arriba del Hércules y hace el viraje y se le tira al Hércules. Pensá que era un alférez, tenía muy pocas horas de vuelo y creo que debe haber sido el tercer reabastecimiento de él. Ahí el reabastecedor se arrimó a las islas en un acto de arrojo terrible, ascendió, lo buscó, lo encontró, el numeral 2 de la escuadrilla que nos seguía empezó a perder combustible, notar que perdía combustible en forma muy grande. Ese fue el alférez Delepiane. Otro momento terrible de esa misión, cuando el piano me pregunta si qué hacía. Imagínate, el alférez me dice que voy al reabastecedor o me eyecto en la isla. Una decisión que yo, por más jefe de escuadrilla que fuera en ese momento, yo no la podía tomar porque estoy decidiendo sobre la vida de un camarada y de un amigo. Era muy difícil. Dije, piano,
encomendate en Dios, pedile a Dios que te ayude y decidí vos, no me lo pida a mí, por favor, decidí vos. Ya sabíamos que como estaba y con las transmisiones que recibíamos no volvía al continente, entonces le pedimos al reabastecedor que lo fuera a buscar. Y él veía que a medida que se iba buscando... Pilotos eran los últimos actos heroicos de una guerra que ya llegaba a su fin. El 14 de junio de 1982, las tropas británicas finalmente ingresan en Puerto Argentino y se firma la rendición argentina. El general Mario Benjamín Menéndez, jefe de las guarniciones argentinas en las islas, le informa a su par británico que solo puede responder por sus unidades en Malvinas. El general Moore insiste en la necesidad imprescindible de interrumpir las acciones y Menéndez le reitera su falta de control sobre la Fuerza Aérea y la aviación naval, pero le garantiza que no efectuará ningún pedido de misiones. Moore comenta sus experiencias en San Carlos y Monte Kent, donde noche a noche eran bombardeados por los Canberra, y agrega que el día anterior había salvado su vida por un minuto al ser atacados por aviones A-4B. El conflicto deja a los británicos con su flota desmantelada y no es posible proseguir con las operaciones navales. En ese momento, si alguien le pone un valor en números, y un avión que no valía más de 50, abastecieron con una pérdida de combustible muy importante en el plano, tenía un agujero que atravesaba el plano completo, o sea que todo lo que le daban, parte iba al motor y el resto iba fuera del avión, y regresamos todos sanos y salvos al continente. Todos llegamos, incluso de Lepiane. Ese fue un factor importantísimo en el desarrollo de la guerra, el tema del reabastecimiento. Nosotros estábamos muy compenetrados y nos entendíamos muy bien con los pilotos, las tripulaciones de Hércules, y fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra y en la cual le dio la posibilidad de éxito a muchas misiones de la fuerza, fue que los ingleses nunca pudieron encontrar dónde hacíamos los reabastecimientos. Buscaron por todos lados, nunca encontraron un Hércules haciendo reabastecimiento. Las misiones extremadamente peligrosas en las que se embarcaban los pilotos. $1.000. Y una fragata, CL-42, valía $550 millones puesta en el puerto. O sea que si uno hace números, realmente no resiste mucho análisis. La guerra económica la ganó la Fuerza Aérea Argentina. Desde ese punto de vista, ¿no? Y la Armada con sus A4, porque eran aviones viejos que nadie calculó que tenían la capacidad de hacer el daño a una de las primeras flotas del mundo. Bueno, creo que hicimos bien los deberes. Hicimos aquello para lo cual estábamos adiestrados, y creo que lo hicimos bien. Yo creo que esa es la demostración más grande del profesionalismo y de la cadena que hace que ese hombre, en definitiva el último eslabón, llegue y cumpla con su objetivo. Pero hay un montón de gente atrás y que todos han demostrado ampliamente su valía y convencimiento por la fuerza y en definitiva por la nación. Ese Comodoro Lee-30, escuchando los pedidos de Delepiane, decide ir hacia él aún sabiendo que puede ser derribado por misiles británicos. Ahí en ese momento el piano lo ve al Hércules, él estaba arriba del Hércules y hace el viraje y se le tira al Hércules. Pensá que era un alférez, tenía muy pocas horas de vuelo y creo que debe haber sido el tercer reabastecimiento de él. Ahí el reabastecedor se arrimó a las islas en un acto de arrojo terrible, ascendió, lo buscó, lo encontró, reabastecieron con una pérdida de combustible muy importante en el plano, tenía un agujero que atravesaba el plano completo, o sea que todo lo que le daban una decisión que yo, por más jefe de escuadrilla que fuera en ese momento, yo no la podía tomar porque estoy decidiendo sobre la vida de un camarada y de un amigo. Era muy difícil,
dije, Piano, encomendate en Dios, pedile a Dios que te ayude y decidí vos, no me lo pida a mí, por favor, es decir, decidí vos. Ya sabíamos que como estaba y con las transmisiones que recibíamos, no volví. El numeral 2 de la escuadrilla que nos seguía empezó a perder combustible, notar que perdía combustible en forma muy grande. Ese fue el alférez de Lepiane. Otro momento terrible de esa misión, cuando el Piano me pregunta si qué hacía. Imagínate, el alférez me dice que voy al reabastecedor o me eyecto en la isla. Vía al continente, entonces le pedimos al reabastecedor que lo fuera a buscar. Y él veía que a medida que se iba buscando a la coordenada donde nos canta donde estaba el reabastecedor, él veía su indicador de combustible bajar más, me decía, tengo 500, tengo 300, tengo 200, yo decía, no llega a nada, no te busca nadie, no te rescata nadie, en medio del Atlántico no te rescata nadie. El comandante del Hércules